Hola, hoy quería hablar de cómo Jesucristo, su figura y el cristianismo ha dejado y ha influido positivamente en nuestra sociedad. Quería empezar hablando de la esclavitud y cómo el ejemplo de Cristo ha cambiado y cambió la esclavitud y la abolió. Por ejemplo, tenemos el Imperio Romano, donde encontramos, la mitad de la población era esclava. Es decir, existían amos que tenían a su servicio personas y podían hacer con ellos lo que querían. Tenemos, por ejemplo, mencionado casos de esclavitud y ejemplos en las cartas, por ejemplo, de Tito o en las cartas de Filemón. Por ejemplo, tenemos el caso de Filemón, que era una persona que tenía un esclavo, concretamente se llamaba Onésimo, y Pablo, cuando se dirige a él, dado que era amigo de Filemón, se dirige a él, le dice: te mando a Onésimo y te insto a que lo recibas ya no como a un esclavo tuyo que era, sino que lo recibas y lo trates como a un hermano en Cristo que es ahora mismo tuyo. ¿Por qué? Porque Onésimo se convirtió al cristianismo. Decir que el cristianismo comenzó a liberar a esclavos y terminó con la esclavitud, la abolió, como hemos dicho. Por lo tanto, en este sentido, mejoró definitivamente el trato hacia las personas, elevando el rol que el individuo tenía. Otra de las influencias positivas del cristianismo es respecto en general, al igual que la esclavitud, respecto a la condición humana. Y es que una de las cosas que el cristianismo mejoró fue, por ejemplo, el canibalismo, que era una práctica común en el mundo antiguo, aunque nos parezca increíble, y los cristianos comenzaron a decir que eso no estaba bien, que esa práctica no era agradable a Dios. Por ejemplo, todos conocemos, practicada en Roma, la lucha de gladiadores. Esto era un entretenimiento social, vamos a decir, y con el cristianismo, pese a que muchos cristianos murieron mártires y murieron asesinados literalmente en el circo, el cristianismo comenzó y abolió también esta práctica tan común en tiempos romanos. Por ejemplo, otra de las cosas era el suicidio. Y, por ejemplo, tenemos los ejemplos de Pilato, Brutus, Casio, Cleopatra, Nerón, Séneca y muchos otros. Y cuando llega el cristianismo se influye y enseña a la gente y dice que la vida de las personas vale mucho, que el suicidio es algo que no está bien, el suicidio es algo que no agrada tampoco a Dios. Una de las influencias positivas que ha tenido el cristianismo es respecto a la salud, y concretamente, por ejemplo, podemos hablar de los hospitales. En el Imperio Romano, si uno enfermaba, no había atención médica, es decir, uno podía morir literalmente en la calle. Y fueron los cristianos quienes empezaron a sanar, a cuidar de la gente. Incluso muchos de la época, y hay escritos que dan fe de ello, que era común incluso criticarlos por cómo trataron a muchas personas, cómo se hicieron cargo, incluso personas que sus propias familias no hacían caso, no les querían, pues fueron cristianos quienes se hicieron cargo, quienes cuidaron de ellos, quienes les acompañaron y quienes estuvieron durante todo ese proceso de sanación. Algo que también decir es que hoy día podemos ver incluso ambulancias donde es común ver un bastón y enrollado con una serpiente, y hace, alegoría de el capítulo en la Biblia donde la gente, viendo el bastón, en Moisés en el desierto, donde la gente era sanada. Y de ahí vienen esos orígenes que todavía permanecen, han dejado una huella, una impronta en nuestros días, y uno puede verlo y constatarlo cuando ve una ambulancia y cuando ve, por ejemplo, este caso, ¿no? Como digo, del bastón enrollado con una serpiente. Otra de las influencias que ha tenido el cristianismo es en la educación. Y podríamos extendernos mucho. Basta decir que, el primer libro, por ejemplo, que fue traducido y fue impreso fue la Biblia. Además, el libro más leído.
Tenemos también universidades y su legado, como por ejemplo universidades tan conocidas como la de Oxford o como la de París, y fue gracias al cristianismo que existen estas universidades, que hoy día tenemos universidades. Es irónico también que ahora en muchas de estas universidades que en su día fueron y son constituidas gracias al cristianismo, pues hoy día se hable mal del cristianismo y justo se le critique. Te invito, tú que me escuchas, a meditar en la influencia tan poderosa que ha tenido Cristo y la Biblia en nuestra sociedad. Cómo y de qué forma ha transformado para bien lo que hoy tenemos, y tener un corazón siempre agradecido hacia la huella y el legado que la Biblia, que Cristo y que el cristianismo han tenido y que perdura todavía en nuestros tiempos. Gracias.